Me llamaron monstruo, azote de Dios, sombra sobre la tierra. Pero antes de eso, fui un niño temblando bajo el viento frío de las estepas. Dicen que yo solo quise conquistar el mundo. La verdad es más simple. El mundo intentó devorarme primero. Nací entre caballos, polvo y acero. Aprendí que quien no toma pierde, quien no protege desaparece. La historia dirá que arrasé ciudades enteras, y no mentirá, pero no comprenderá el motivo. En mi tiempo, la vida valía menos que un susurro. Una familia podía morir sin que el cielo se inmutara. No heredé un trono, no heredé tierras, heredé hambre, heredé miedo, y un día comprendí algo que me cambió para siempre. Si no ordenaba el mundo me destruiría. Por eso luché, por eso lideré, no para ser temido, sino para no volver a ser invisible. Nací con el nombre de Temujin, cerca del río Onon. Mi padre, Yesugei, era un jefe menor. No éramos nobles, solo una familia aferrada al viento y al instinto. Cuando tenía 9 años, mi padre fue envenenado por un clan rival. No hubo guerra, no hubo honor, solo una comida compartida y la traición escondida en el sabor. Creí que su muerte nos uniría, pero ocurrió lo contrario. Nuestra propia tribu nos abandonó. Nos dejaron sin caballos, sin armas, sin protección. Éramos mi madre, mis hermanos y yo, solos en un territorio donde la soledad mata más rápido que las flechas. Aprendí a cazar ratones, a robar raíces del suelo congelado, a mirar el cielo y preguntarle si se acordaba de nosotros. Mi madre decía que la tierra solo respeta a quienes la desafían. Yo la creí. No tenía derecho a llorar. En la estepa, las lágrimas se congelan antes de caer. Pero el hambre no se detiene. Años más tarde, cuando un miembro de mi propia sangre quiso arrebatarme el sustento, lo enfrenté. Ese fue el primer hombre al que maté, no por furia, sino porque la vida había dejado de ser un regalo. Era una lucha sin descanso. Ese día entendí que la misericordia era un lujo reservado para quienes nunca habían sentido el vacío en el estómago. La supervivencia no me hizo fuerte, me hizo necesario. Ser olvidado era morir, y yo no nací para desaparecer. Crecí aprendiendo que en las estepas, el mundo no es ancho, es cercano, vigilante, lleno de ojos. Cada clan, cada familia, cada caballo, era un posible enemigo. No existía nación, solo nombres, juramentos frágiles y cuchillas sin descanso. Pero yo no quería sobrevivir, quería orden. Cuando fui tomado prisionero por el clan Tayichiud, conocí el peso de la humillación. Llevar un yugo de madera en el cuello, ser tratado como menos que un ser vivo. Pero el fuego que cargaba en el pecho no se apagó. Esperé, observé. La noche es aliada de quienes no temen a la oscuridad. Con ayuda de un hombre que vio algo en mí, compasión, destino o simple rebeldía, escapé. Esa libertad recuperada no fue un regreso, fue un renacimiento. Busqué alianzas, no alianzas de gloria, sino de necesidad. Juré lealtad a Togrul, líder de los Kerait, quien había sido amigo de mi padre, y recuperé a mi hermano de sangre en la guerra, Yamuka. Éramos inseparables cuando niños, pero el poder no entiende de recuerdos. Donde yo vi futuro, él vio amenaza. La amistad se volvió sombra, y la sombra se volvió guerra. Mientras los demás jefes exigían obediencia, yo ofrecí algo que nadie en la estepa había ofrecido: meritocracia. No importaba tu apellido, tu clan, tu linaje. Si podías montar, cazar y mantener la palabra, podías caminar junto a mí. Para los pobres, para los olvidados, para los que habían sido usados por los nobles durante generaciones. Yo no era un conquistador, era su respuesta. Mi ejército no se formó por miedo. Se formó con hombres que habían probado la miseria y ya no querían volver a ella. Cuando finalmente vencí a Yamuka y a los jefes que se negaban a renunciar a sus orgullos antiguos, no celebré. La victoria nunca fue dulce, solo necesaria. En el Gran Kurultai del año 1206 me dieron un nuevo nombre: Genghis Khan, no rey, no emperador,
sino Señor de todos los que viven bajo el vasto cielo. No heredé ese título, lo arranqué del mundo, y el mundo apenas comenzaba a darse cuenta. La guerra no fue mi elección, fue el idioma que la vida me enseñó antes de poder decir mi propio nombre. En la estepa no había libros, ni templos, ni academias. Había viento, hambre y acero. Aprendí que quien no toma, es tomado. Quien no defiende, es despojado. Quien no lidera, se arrodilla. Pero no confundas mi historia con sed de sangre por sí misma. La guerra para mí era orden. Mi imperio se construyó en la espalda de algo simple: claridad. La tierra se dividía en quienes cumplían la palabra y quienes la traicionaban. A los primeros los protegía, a los segundos los borraba. No había negociaciones infinitas, no había cortes llenas de intrigas, no había voces que susurraran en corredores de mármol. Solo la verdad directa, tan clara como el horizonte de la estepa. Mis enemigos me llamaron demonio, mis seguidores me llamaron justicia. Tal vez ambos tenían razón. Mi ejército no marchaba como los de Occidente. No éramos filas pesadas de hombres atrapados en armaduras que brillaban al sol. Éramos viento, caballos rápidos, mensajeros incansables, arqueros que podían disparar mientras galopaban sin romper el ritmo del aire. Nos movíamos donde el enemigo no creía que fuera posible. Aparecíamos cuando dormía. Atacábamos donde no miraba. La sorpresa era nuestra espada, la velocidad, nuestra coraza. Pero también, la guerra era psicología. Sabía que el miedo viaja más rápido que un ejército. A veces no hacía falta derribar una ciudad. Bastaba con que la ciudad creyera que yo ya la estaba mirando. Y aún así, no todo fue destrucción. Donde conquistábamos, establecía ley. Mi código, la Yasa, prohibía el secuestro de mujeres, castigaba el robo dentro del propio pueblo y exigía respeto entre clanes. Ordené que se protegiera a los comerciantes porque el comercio es sangre que une territorios. Ordené un sistema de mensajería que cruzaba continentes porque la información es poder. Permití la libertad de religión porque no se conquista el espíritu obligándolo. Solo se destruye. Y yo no quería ruinas. Quería estabilidad. Pero no pretendo disfrazar la realidad. Se derramó sangre. Se quemaron ciudades que se negaron a someterse. Se escucharon gritos que aún siguen vibrando en la historia. Las decisiones que tomé no nacieron de bondad, sino de necesidad. Si dudaba, morían los míos. Si era lento, nos borraban del mapa. Si mostraba debilidad, el cielo que me había sido entregado se volvería contra mí. La guerra fue el puente entre el mundo que me parió y el mundo que yo construí. Y yo elegí cruzarlo. Dicen que todo imperio termina, que el polvo reclama lo que el hombre levanta. Tal vez sea cierto. Yo nunca pretendí ser eterno, pero mis huellas, esas siguen respirando. Uní a los clanes de la estepa, no con promesas vacías, sino con la verdad que todos conocíamos desde el nacimiento. Para sobrevivir, había que mantenerse juntos. Mi imperio se extendió desde el frío del norte hasta los desiertos que ardían bajo un sol blanco. Y sin embargo, no recuerdan mis carreteras ni mi red postal que conectaba continentes más rápido que cualquier reino europeo de mi tiempo. No recuerdan cómo protegía comerciantes, médicos, artesanos. No recuerdan que abrí rutas que siglos después serían llamadas la ruta de la seda, como si hubieran nacido solas. No. Lo que recuerdan es el fuego. Recuerdan las ciudades que se rindieron demasiado tarde. Las murallas que cayeron, los ejércitos que desaparecieron bajo la velocidad del caballo y la flecha. Mi nombre, Genghis Khan, se volvió un cuchillo en la boca de mis enemigos, un rugido, una advertencia. Pero el legado nunca es puro. El poder nunca llega sin sombra. Los mismos hijos que quise proteger con mi imperio se volvieron lobos entre ellos. Cuando mi cuerpo ya no tuvo fuerza para sostener la espada, mis descendientes se pelearon por el cielo que yo había trazado. Y así como las dunas del desierto cambian con el viento, mi imperio comenzó a dividirse, desmoronándose no desde afuera, sino desde dentro. Tal vez era inevitable. Tal vez ningún hombre puede sostener el mundo para siempre. Y sin embargo,
Mírame, no en los libros que me llaman bárbaro ni en las leyendas que me pintan como un monstruo nacido del humo. Mírame en los pueblos que hoy aún viajan con el viento, que respetan la palabra dada, que saben que una alianza vale más que un juramento grabado en piedra. Mírame en los mapas, en las fronteras que cambiaron, en los nombres que aún llevan el eco de mi paso, en las rutas que aún siguen los comerciantes. El mundo temió mi sombra, pero también vivió bajo el orden que levanté. No busco que me absuelvas, no busco que me condenes. Solo quiero que entiendas esto. No conquisté para destruir, conquisté para que mi gente no desapareciera con el viento. Y a veces, sobrevivir también deja cicatrices en la historia. Ahora que mi voz solo existe en el eco de las historias, me pregunto qué habrás visto en mí. Un monstruo, un visionario, un padre, un conquistador hecho de hierro y viento. Tal vez fui todos, tal vez ninguno. En mi juventud, cuando mi nombre aún no era Genghis Khan, sino Temujin, el mundo me enseñó algo que nunca olvidé. La vida no respeta al débil. La vida no se detiene a preguntar qué deseas. La vida muerde, arrastra, rompe. Y el que quiera mantenerse en pie debe aprender a morder de vuelta. No conquiste naciones para satisfacer un deseo de sangre. Lo hice porque cada invierno arrebataba niños, madres, ganado, futuro. Porque la soledad de la estepa no perdona. Porque mi pueblo no conocía el lujo de la seguridad. Si yo no hubiera alzado el estandarte, otro imperio nos habría borrado del mapa sin siquiera recordarnos. ¿Eso me absuelve? No. No busco absolución. He escuchado tanto. Era una bestia. Fue el azote del mundo. Un demonio nacido para destruir. Y quizás en sus ojos lo fui. En los tuyos también. Pero, dime algo. Si hubieras nacido bajo un cielo que nunca promete mañana, si la muerte hubiera sido tu maestra desde niño, si hubieras visto a tu familia caer sin que nadie viniera a protegerte, ¿habrías elegido un camino diferente? Hoy, siglos después, mi sangre sigue viajando en la tuya. Mis rutas siguen dibujando caminos que cruzan continentes. Mis decretos de tolerancia religiosa, de protección a comerciantes y estudiosos, respiran en leyes que aún sostienen reinos. Y aún así, mi nombre arde en la historia como un incendio que nunca se apaga. Quizás ese es mi destino. No ser recordado como bueno o malo, sino como parte del viento que movió al mundo entero. Yo fui Genghis Khan, hijo de la estepa, señor de los jinetes, el hombre que creyó que sobrevivir era sagrado. No te pido que me ames, no te pido que me temas, solo escucha, porque incluso los conquistadores, cuando la guerra termina, se quedan solos consigo mismos.